Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son brujas reales en su segunda parte. En la anterior entrega hice mención de que estoy haciendo esta serie en orden cronológico, empezando por la más antigua y famosa que se conoce y avanzando en el tiempo. El día de hoy, o en todo caso esta noche, depende de en qué momento lo estén escuchando, vamos a ver las historias de Tituba, más conocida como la mujer que inició todos los juicios de Salem, y la historia de Marie Laveau, o como es conocida, la reina del vudú de Nueva Orleans. Si se quedan y escuchan un poco de la conversación que solemos tener en el centro de cada historia, es posible que también encuentren una leyenda local en la cual se basa una película bastante conocida. Sin mayor preámbulo, empecemos con la primera historia de la noche. Tituba. Si bien esta es la historia de la bruja más conocida de Salem, no va a empezar con ella. De hecho, ella es posiblemente la parte menos interesante de toda esta historia. Vamos a empezar en 1692, con la pequeña Betty Parris y su prima y huérfana, Abigail Williams. Las niñas de 11 y 12 años vivían en la casa de Samuel Parris, este es el padre de Betty, en Salem, Massachusetts. Disponían de toda la tierra y beneficios de ser las hijas del párroco de la iglesia protestante del pueblo. Acá hago una aclaración, usualmente cuando un reverendo va a servir a una parroquia en las comunidades protestantes, se le suele dar una casa y el terreno para que pueda vivir ahí, porque recordemos que los reverendos protestantes pueden tener esposa e hijos, por lo que se le tiene que proporcionar un espacio para que su familia pueda ser parte del pueblo. En todo caso, como buenas hijas o sobrinas de un religioso, las pequeñas se empezaron a interesar por el ocultismo. Las primas desaparecían por largos periodos de su casa durante el día que aprovechaban para jugar al vaso de Venus. Esto es una forma de leer la fortuna a través de un huevo que flota en un vaso lleno de agua. Se supone que las formas que toma la Clara eran predicciones de su destino en el amor y, por supuesto, en su estatus social. Las niñas invitaban amigos a jugar con ellas y les leían la fortuna. La receta para el desastre en nuestra historia ya está lista. Ahora solo necesitamos que estalle. Durante una de estas sesiones de juego, una de las niñas invitadas vio una forma de ataúd en la clara de huevo. El pánico la tomó por completo y parece ser que no solo a ella, sino también a las primas. Las niñas empezaron a experimentar largos episodios en los que convulsionaban, los ojos se les iban hacia atrás de la cabeza, todo esto sin poder cerrar la boca. Parece que desde el día en el que vieron un ataúd en la clara de huevo, las niñas estaban poseídas. Esto constituye la historia central, a la que vamos a volver más tarde. Ahora es momento de presentar a los siguientes personajes de esta historia. Sarah Wood y Sarah Osborne, las mujeres que fueron acusadas de brujería junto a Tituba. Empecemos entonces por Sarah Wood. Sarah nació en 1653, en el seno de una familia bien acomodada de Wenham, Massachusetts. Sin embargo, su destino cambiaría cuando en 1672, es decir, cuando ella tenía apenas 17 años, su padre se suicidó, dejando la granja de 70 acres sin heredero determinado por testamento. Y de acuerdo a la ley de la época, la mayoría del terreno se dividió entre sus dos hijos varones y su viuda. La parte restante, diminuta en comparación, se dividiría entre las 7 hijas del matrimonio. La suerte de Sarah no mejoraría, ya que el nuevo amante de su mamá se adueñó de las tierras y la dejó sin dote para casarse con lo que se conocía como un hombre de bien. Es decir, no tenía dote para casarse con alguien con dinero y buena posición social, aunque el terreno siguiese siendo suyo. La muchacha se vio obligada a casarse con un hombre llamado Daniel Poole. Daniel era un tipo de sirviente muy específico. No tenía salario por contrato y esto sería así por varios años.
Este tipo de servidumbre se daba cuando el sirviente le debía una suma importante a su amo y no tenía cómo pagarla, por un préstamo que no se podía pagar de otra forma, y situaciones similares como, por ejemplo, deber dinero de juegos. Si bien no sabemos por qué Poole trabajaba en este tipo de servidumbre, podemos asumir que era por su innata habilidad para perder dinero. Antes de morir, el hombre almacenó tanta deuda y con tantos acreedores que incluso el trozo de granja que Sara tenía y que su padrastro usaba fue rematado para pagarles. La mujer no tardó en casarse nuevamente, esta vez con William Wood. Juntos vendieron lo poco que le quedaba a Sara y terminaron en la indigencia, dependiendo de la buena voluntad de la gente de Salem para comer. Durante este tiempo es en el que conoció a Samuel Parris, el párroco del pueblo, padre de Betty Parris y dueño de Tituba. Samuel y su familia dejaron a Sara y su esposo quedarse en el terreno familiar y les dieron un techo. Sin embargo, poco tiempo después los echaron, alegando que la mujer tenía un espíritu turbulento, malicioso y odioso. Samuel Parris incluso mencionó que la mujer era enemiga de todo aquello que era bueno en esta tierra. Sara llevaba años de no ir a misa, algo deplorable para la época y lugar, y cuando se le cuestionaba sobre esto, simplemente decía que no tenía ropa adecuada. Este es nuestro tercer personaje. Vamos ahora con Sarah Osborne. Tranquilos, vamos a volver a su historia pronto. Nacida en 1643 en Watertown, Massachusetts. Recordemos que ella es Osborne y la cuarta personaje de esta historia. Su familia, al igual que las anteriores, era bastante prominente. La mujer se casó primero con Robert Prince en su juventud. Este era cuñado de John Putnam. Esta familia, la familia Putnam, va a ser bastante importante en la historia. Y además era una familia sumamente notable de Salem. Si las otras eran conocidas, esta era la central que todos veían en el pueblo. En todo caso, Sarah y Robert se mudaron a Salem en 1662 y tuvieron 2 hijos y una hija antes de la muerte de Robert en 1674. Poco después de la muerte de su marido, Sarah empleó a un inmigrante irlandés de nombre Alexander Osborne. Este hombre trabajaba en un tipo de servidumbre muy similar a la que expliqué antes, es decir, una deuda que se paga con labor, años trabajando sin recibir ni siquiera un centavo. Pero en el caso de él no era porque debiera dinero, sino que se debía a que con eso se pagaba el pasaje hacia Estados Unidos. También, durante este corto tiempo después de la muerte de su esposo, la mujer decidió tomar la granja para sí misma, cosa que contradecía las normas sociales de la época y también las legales. La granja debía pasar a sus hijos cuando estos fuesen mayores de edad, de acuerdo al testamento que había dejado su esposo. Pero ella no iba a entregar la granja sin llevarse una parte. La batalla legal comenzó con John Putnam como ejecutor del testamento y mencioné que Sarah desposó a Alexander Osborne tan pronto como este saldó su deuda y que era conocido que ambos fornicaban en el interín. En todo caso, ya presentados los personajes importantes de la historia de Tituba, avancemos al momento en el que todo explotó. Las niñas empezaban a mostrar signos de posesión demoníaca, como mencioné antes de que viéramos la historia de las 2 Saras. Y una vecina tuvo la genial idea de pedirle a Tituba, la cocinera de los Parris, que hiciera un pastel de bruja para encontrar a quién estaba atormentando a las niñas. Acá me detengo para aclarar que un pastel de bruja es un antiguo ritual que se practicaba para detectar la brujería. No involucraba que quien lo hacía era una bruja, sino que indicaba que querían encontrar a una. Consiste en hornear un pastelillo con harina de centeno y orines de la persona enferma. Este pan se le da de comer a un perro. Los perros se creía que eran aliados de las brujas y al comer esto se veían obligados a señalar a su ama e infractora del malestar. Eso es básicamente un pastel de bruja de la época. Volviendo a Betty y Abigail, es decir, las primas, las niñas eventualmente, y ante la presión del párroco Samuel, empezaron a nombrar a sus atormentadoras. Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. Las amigas de las niñas, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard,
También nombraron a estas 3 mujeres como brujas y les atribuyeron todos sus males. Esta primera acusación no pasó a la corte porque las acusadoras eran niñas y su palabra no podía ser creída realmente. Aunque Tituba sí confesó, instada por los golpes de su amo, Samuel Parris, la esclava aceptó que el demonio le pedía atormentar a los niños del pueblo y que en su tierra natal su antigua ama le había enseñado a protegerse de poderes malvados, a revelar la causa del embrujo en una persona y que había hecho el pastel de bruja que mencioné antes, pero siempre mantuvo que ninguno de sus conocimientos eran para hacer el mal, por lo que no era una bruja. En todo caso, la primera acusación terminó en nada, pero solo un mes después, Tituba y ambas Saras fueron acusadas de brujería nuevamente. Esta vez, quienes les acusaron eran 2 mujeres adultas, por lo que el caso se elevó a la corte y las 3 mujeres fueron llevadas a la cárcel de Boston hasta su juicio. Antes de iniciar el juicio, centrémonos ahora en Tituba, nuestra protagonista después de todo. Su año de nacimiento no está claro, ya que era una esclava. Y además, aunque en muchas representaciones actuales se la hace ver como una mujer africana o caribeña, Tituba es descrita en todas las fuentes puritanas de la época como una Indian, lo que en esa época se usaba mayoritariamente para nativos americanos. Su esposo y único otro esclavo de la familia Parris se llamaba John Indian, lo que aumenta la teoría sobre este origen. De la mujer, como pueden notar, no se sabe más que esto. Su vida pública parece empezar cuando las niñas la acusan de brujería. Después de la confesión forzada a golpes por Samuel Parris, de la acusación de 2 mujeres adultas y de ser encerrada en Boston junto a las 2 Saras, múltiples acusaciones contra otros miembros de la comunidad se llevaron a juicio, y en casi todos, Tituba fue testigo. Atrasando la pena de muerte que traería su posible condena, la mujer habló y habló y habló, convenciendo a los otros de que podían confiar en ella como testigo. Importante, las personas esclavas podían ser testigos en este tiempo. Habló de criaturas que las otras brujas tenían en su poder, con cabeza de mujer, 2 piernas y alas, de perros negros que deambulaban por la noche, de ratas rojas y de un pájaro amarillo. Hablaba tanto y tan bien que todos empezaron a creer que el demonio caminaba entre ellos. También entretenía al pueblo, que disfrutaba de fingir posesiones mientras Tituba hablaba. Por ejemplo, durante una testimonial contra Sarah Good, la testigo empezó a alucinar en el estrado. Tituba mencionó que podía ver un pájaro amarillo en la mano de Sarah cuando la mujer empezó a convulsionar. La testigo, al recuperarse, dijo que ella también había visto al animal en la palma de la bruja Good. Vale acotar que durante este juicio, también hubo otra testigo que había dicho que Sarah la había intentado acuchillar. Presentó parte del cuchillo roto como evidencia, solo para ser desmentida inmediatamente por un joven que mostró la parte faltante del cuchillo y dijo que la testigo había visto cómo se le rompía el día anterior mientras trabajaba. ¿Qué hizo el juez? Simplemente reprendió a la muchacha por mentirosa y siguió con la acusación. Tituba no detuvo su circo. Se aseguró, de hecho, de hundir a ambas Saras, mencionando que el diablo le había convencido de firmar su nombre en su libro, y que antes del de ella estaba el de Wood y el de Osborne. También mencionó que habían 6 nombres más, pero que no podía leerlos, desatando claramente el pánico colectivo por encontrar a las otras 6 brujas. Además, culpó a Wood de enviar gatos a atacar a Elizabeth Hobart, una de las niñas amigas de Betty que mencioné antes, y de pájaros negros y amarillos que la rodeaban al caminar. Good fue sentenciada a muerte y asesinada mediante la horca el 19 de julio de 1692. Pocos meses después de parir a un hijo en la celda donde esperaba sentencia. El pequeño murió antes que su madre debido a las deplorables condiciones del lugar. Hay una leyenda sobre Good. Aunque nadie puede corroborarla, se dice que la mujer maldijo a uno de los jueces, el reverendo Nicholas Noyes, o Noyes. No soy más bruja de lo que usted es hechicero, y si me quitan la vida, Dios te dará sangre para beber. La leyenda menciona que 25 años después, Noyes murió ahogado en su propia sangre. En el juicio de Osborne, Tituba dijo que la bruja pinchaba y lastimaba a la pequeña Elizabeth Hobart con agujas de bordado.
Sí, la misma niña a la que había dicho que Good había mandado a lastimar con un gato. El hecho de que Osborne no asistiera a misa hacía bastante tiempo, debido a una enfermedad, no actuó en su favor. Tampoco los problemas legales con la granja y la conocida familia Putnam, de la cual una niña era víctima de las brujas. Sobra decir que la mujer murió. Sarah Osborne murió en la cárcel 22 días después de ser enviada a Boston para juicio. Durante 13 meses, Tituba permaneció en Boston. En este tiempo se dieron los dos juicios de las dos Saras, en ambos testificó. Y además en este tiempo el propio caso en su contra se vino abajo, terminó en nada. Pero permaneció allí durante muchísimo tiempo más, ya que tenía que pagar la deuda por el juicio y encarcelamiento. ¿Quién tenía que pagarla? Su amo, Samuel Parris. El hombre no pagó, y Tituba se permaneció allí, sin poder salir. Para abril de 1693, la esclava fue vendida a una persona desconocida por el valor total de su deuda carcelaria. Sus alegatos de que Samuel le había dicho exactamente lo que tenía que decir nunca llegaron a más, pese a que la mujer parecía declarar sabiendo cosas que solamente un reverendo podía saber sobre demonios. La mujer desapareció tan sorpresivamente como apareció, una tarde de abril de 1693. Algo que me hace pensar que tal vez la mujer tuvo un final feliz es que la persona que pagó su deuda y la compró, también compró a su esposo. En todo caso, en 1694, Parris, el reverendo y antiguo dueño de Tituba, pidió perdón públicamente por su participación en los juicios de brujas y para 1711, el estado de Massachusetts empezó a compensar a las familias de las víctimas y a las pocas sobrevivientes. El esposo de Sarah Good recibió 30 libras esterlinas, lo que constituye la mayor cifra que fue pagada a familiares de las víctimas. Pero Tituba no figuró dentro de las personas que fueron compensadas. Esta historia, quizá, termina en 1720 en vez de en 1693. ¿Por qué? Porque tal vez termina con el testamento de Samuel Parris, en el que una mujer indian de nombre Violet fue declarada heredera de parte de sus bienes. ¿Por qué? No lo sabemos. El hombre no conocía a ninguna indian además de Tituba, al menos no una que estuviera tan cerca, que le fuera tan familiar. De Violet, la muchacha que mencionan, no sabemos nada más que su nombre. Esta ha sido la primera historia de la noche, la historia de la bruja que dio inicio a todos los juicios de Salem, Tituba. ¿Qué les ha parecido? Esta historia me deja un sabor interesante en la boca. No es extremadamente mala, no es extremadamente buena. Claro, no es extremadamente mala si eliminamos la pobre suerte de las dos Saras, ¿verdad? Me refiero a que para Tituba no terminó realmente mal. Me parece que ella claramente usó los conocimientos que tenía por vivir en la casa de un reverendo y probablemente porque fue entrenada por el reverendo mismo en qué decir, para desviar la atención de su caso. Su caso en ningún momento hay un juicio real, en ningún momento se tiene una condena, simplemente se la deja esperando en la cárcel. Me parece además sumamente gracioso y cuestionable el hecho de que una esclava tuviese que pagar por sus gastos legales. Sí, son personas que no tenían absolutamente nada en esta vida, dependían completamente de sus amos. Pero bueno, creo que el Salem puritano de el final de los 1600 no reparaba demasiado en si las cosas eran justas o no para otros. Me parece también mencionable el hecho de que al menos una de las Saras era una mujer bastante influyente y con muchísimo dinero. No sé si ustedes sabían, pero durante este tiempo la mayoría de mujeres que fueron juzgadas eran mujeres que tenían tierras y esto no estaba muy bien visto. Dichas tierras pasaron a manos de la iglesia, de los jueces, de puras personas que estaban involucradas directamente en los juicios.
por lo que el caso de Sarah Osborne me parece especialmente triste. También debemos de tomar en consideración que su esposo no la mencionó siquiera en el testamento. Todo iba a pasar a sus hijos cuando fueran mayores de edad, no tenía nada para poderse mantener. Lo que ella estaba pidiendo era el valor proporcional de la granja que le correspondía, y los Putnam, no lo mencioné en la narración, pero me parece interesante mencionarlo ahora, fueron parte de los acusadores en su contra. Además, una de las niñas Putnam fue de las que empezó a tener ataques y posesiones demoníacas después de haber jugado con la hija de Samuel Parris y su prima. Por lo que todo se relaciona demasiado y parece demasiado bien puesto. Incluso el hecho de que Tituba fuera tan buena narradora, porque claramente lo que hacía era entretener a la multitud cada vez que salía a declarar. Siento que estaban esperando con palomitas versión puritano de finales del 1600, solamente para que ella saliera y los entretuviera un rato. Déjenme saber qué opinan. ¿Sabían algo sobre los juicios de Salem? ¿Sabían que empezaron así? Había visto un documental hacía muchísimo tiempo. Cuando era niña me gustaba mucho ver National Geographic. Mi hermana se la pasaba viéndolo y yo me la pasaba con mi hermana. Entonces era lo que veía todo el día y me gustaba. Había visto un documental que mencionaba que hay, si no me equivoco, es un hongo que nace en el trigo y que para esta época se había encontrado bastante en la zona en la que se dieron las posesiones demoníacas de Salem. Y que ese hongo puede explicar aproximadamente el 90% de los síntomas de las niñas. Si les interesa, pueden buscarlo en línea. Es bastante interesante. Desmitifica mucho de todo lo que está alrededor de esta cacería de brujas. Hay una segunda bruja que solamente voy a mencionar. ¿Alguna vez escucharon hablar de la bruja de Blair? ¿Alguna vez se preguntaron si esto era verdad? Si había una mujer en la cual se inspiraron. Bueno, al menos sabemos que existe una leyenda local. Ellie Kedward, nacida en buena teoría en 1729, y su última aparición es en febrero de 1785. Aclaro que esta historia es literalmente el único párrafo que existe y en el cual se pueda pensar que están hablando de la leyenda y no de todo lo que se inventó para crear la bruja de Blair, porque el 90% de lo que se hizo en la película básicamente se creó para la película, no viene de esta leyenda real. Así que es literalmente el párrafo que está en Wikipedia. ¿De acuerdo? Fue una inmigrante irlandesa que fue desterrada de la ciudad de Blair después de que varios niños de la localidad la acusaran, después de haberles invitado a su casa, de sacarle sangre. Los padres de los niños la expulsaron del pueblo por practicar brujería. Los aldeanos la ataron en un carro y la empujaron a los bosques en pleno invierno. Los habitantes de Blair pensaron que había muerto de frío y volvieron a sus vidas. En noviembre de 1786, la mitad de los niños del pueblo, incluidos los que delataron a Ellie, desaparecieron sin dejar rastro. Ante el temor de una maldición, los habitantes de Blair abandonaron el lugar y juraron no volver a pronunciar más el nombre de Ellie Kedward. ¿Qué les parece esta pequeña historia? En lo personal me parece fascinante, en especial porque se encuentra directamente en la página de Maryland, el lugar en el que se encuentra Blair. Dicho esto, avancemos con la tercera, podría decirse, y última bruja de la noche. Marie Laveau. Marie Laveau es probablemente la bruja más conocida de la historia. De hecho, muchas personas se refieren a ella como la reina vudú. Y como la mayoría de personas de color nacidas en 1800, sus datos son, por decirlo de una manera muy tranquila y que no abarca realmente la profundidad del problema, contradictorios. Sabemos a ciencia cierta que nació el 10 de septiembre de 1801 en Nueva Orleans, hija de una madre de ascendencia africana, europea y nativa americana de nombre Marguerite Darkantel. Su padre
es uno de esos datos que no tenemos muy claros. Lo más común es que se hable de que fue Charles Lavaux, un hombre creole de Luisiana, hijo de un político importante. Sin embargo, podía ser hija también de un hombre de color libre llamado Charles Lavaux. Intenté pronunciar una X al final del apellido. No fue muy exitoso, pero la diferencia es que uno tiene una X y el otro no. Verán, durante este tiempo en la historia de Nueva Orleans, recién pasaba un cambio de manos españolas a manos francesas del territorio, por lo que nombres y registros figuraban con apellidos y nombres en español y francés. Latinizaciones de algunos nombres propios eran comunes, cambios y 2 o 3 personas con nombre igual eran el pan de cada día, por lo que trazar una línea derecha hacia nuestra segunda bruja, o tercera si contamos a la de Blair, es prácticamente imposible. Lo que es verdad es que se llamó Lavaux toda su vida, fuese quien fuese su padre. Marie se casó a los 18 años con Jacques Paris, también conocido como Santiago Paris, un hombre de color libre que había emigrado de Santo Domingo y con el que tuvo 2 hijos, ninguno de los cuales sobrevivió a la niñez. El acta de su nacimiento está preservada en la Catedral de San Luis en Nueva Orleans. Vale acotar que Jacques desapareció 4 años después del matrimonio para siempre. De hecho, su última hija nació después de la muerte de su padre y en el registro Marie figura como la viuda Paris. El hombre fue considerado muerto después de un tiempo. Tras la muerte de su esposo, Marie empezó a vivir con Christophe Dominique Duminy de Glapion, un hombre noble que descendía de franceses y con quien vivió hasta que éste murió, en extrañas circunstancias también, en 1855. Se dice que tuvieron 15 hijos juntos. 2 hijas se llamaron igual a las que tuvo en su primer matrimonio, Félicité y Angèle. Pero solo 2 mujeres llegaron a vida adulta, Marie-Louise y Marie-Philomène, una de las que se convertiría en su sucesora. Acá acoto que era tradición ponerle un nombre María de primer nombre a las mujeres y José a los hombres durante este tiempo. El nombre que se usaba como el nombre propio era el segundo. Avancemos. Otro hombre interesante en su vida, aunque no se sabe si fue previo a su primer matrimonio o no, es el enigmático Dr. John, un hombre senegalés que fue vendido como esclavo durante la época y que se convirtió en un gran rey vudú de finales del siglo XIX en Nueva Orleans. Se dice que Bayou Jones, o Príncipe Juan, como se le conocía, tuvo una relación amorosa con Marie y le enseñó sobre plantas medicinales y cómo usarlas. Sin embargo, esta mujer siempre se caracterizó por ser muchísimo mejor que cualquiera de sus profesores. Marie diversificó su negocio después de la muerte de Christophe. La mujer abrió un salón de belleza en el que atendía a todas las mujeres de alta alcurnia de la ciudad. Usaba el espacio y la confianza para que sus clientas hablaran en libertad. Este conocimiento después lo usaba para hacerlas creer que era clarividente, y cuando la información de sus amigas, familia e incluso rivales no alcanzaba, la mujer volteaba la mirada a su mayor fuente de fama, las personas en vulnerabilidad. Ya fueran condenados a muerte, a los que cocinaba su última comida y brindaba ritos católicos antes de que fueran llevados a la horca, o atendiendo niños, mujeres y hombres enfermos, sin importar si eran esclavos o señores. La gente le hablaba, le confiaba secretos suyos y de sus amos. La mujer no solo era buena sanadora, era sumamente inteligente, y sus clientes creían que tenía una conexión con el más allá. No había forma alguna de que supiera tanto de otra forma. Marie Lavaux vendía sus servicios y también vendía gris. Acá tengo que hacer otro paréntesis para explicar ahora qué es el gris. Originalmente, esto data de las culturas musulmanas y consiste en un bolsito que lleva frases de los ancestros escritas y diferentes amuletos que traen buena suerte a quien lo lleva. Sin embargo, cuando llega a América, y en especial cuando llega a Luisiana, el gris cambia completamente. El amuleto se usaba para atraer magia negra sobre la víctima escogida. Los esclavos usaban gris contra sus señores buscando la libertad. También se dice que los esclavos robaban los gris de otros y los quemaban, tiraban a ríos o cortaban para causarle daño a sus dueños.
La cultura Cajun los considera una fuente de mala suerte y magia negra. Pero la comunidad afrodescendiente y creole de Luisiana lo suelen ver bien. De hecho, el gris gris es una de las primeras menciones al vudú hecha en tribunales. En 1773, en una corte de Luisiana, se menciona que los esclavos estaban creando gris gris para iniciar revoluciones. Se creía que los espíritus dentro de las bolsitas los guiaban a la libertad por el sistema ferroviario bajo tierra de la ciudad. Entonces, el gris gris es dos cosas. Puede ser estar embrujado, si vemos el primer cambio que sufrió en Luisiana con la cultura Cajun, o como amuleto de buena suerte tradicional. Cabe mencionar que los amuletos dentro del gris gris suelen ser partes de cuerpos que se roban del cementerio. En fin, la mujer practicaba vudú en su casa, en la Plaza Congo y en el lago Pontchartrain. Todos estos lugares en Nueva Orleans. Los clientes la buscaban para disputas familiares, salud, ayuda en finanzas, amor, odio. Por tanto la buscaban que muchísimas personas se convirtieron al vudú durante su época, y cuando ella murió, la religión perdió casi la misma cantidad de acólitos. La bruja juntaba la religión católica, el vudú y las creencias de los nativos americanos. Se cuenta, además, que tenía una serpiente de nombre Zombie, en honor a un dios africano. Marie murió en 1881, de acuerdo con la mayoría de fuentes. Sin embargo, hay una Marie Laveau que murió mucho antes, en 1835, a los 49 años. No se sabe si la mujer que murió fue su hermana, o si fue la misma Marie, que murió en esa fecha y la sucedió a alguien con su mismo nombre antes que su hija, o alguna de sus hijas. En todo caso, vamos con la muerte de 1881. Periódicos de Virginia, Nebraska y Minnesota anunciaron la muerte de la reina vudú. La mujer había muerto tranquilamente en su casa. Su cuerpo se supone que descansa en el espacio 347 del cementerio de San Luis, número 1, en la cripta de la familia Glapion, y alrededor de esta tumba hay toda una tradición que sobrevive hasta el día de hoy. Si van a visitarla y quieren que la reina vudú les cumpla un deseo, se deben hacer 3 marcas en forma de X, dar 3 vueltas alrededor de la tumba, tocarla como si se llamase una puerta, y luego pedir el deseo. Una vez que este se ha cumplido, la persona debe regresar, marcar con un círculo las X y ofrecer una ofrenda a la reina bruja. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de la reina vudú de Luisiana, Marie Laveau? Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre las extrañas desapariciones de sus 2 parejas sentimentales. A mí en lo personal me parece muy interesante que las brujas de esta entrega, porque las de la entrega anterior en realidad eran envenenadoras cuyas historias no terminaron muy bien, pero las de esta entrega son mujeres sumamente inteligentes. Son mujeres que usaron sus conocimientos y el miedo que les tenía la sociedad y que le tiene la sociedad a las cosas que desconocen, a las cosas que rechazan, algo así como a una mujer con conocimientos. Usaron todo eso a su favor y esto les dio una vida sumamente gratificante. Fueron reconocidas en sociedad. Tituba, durante el tiempo que pasó testificando, fue toda una celebridad en su pueblo. Si bien obviamente pasaba con miedo y no la voy a comparar nunca con Marie Laveau, ambas fueron sumamente estratégicas, sumamente inteligentes. El epítome de sobrevivencia femenina en un momento en el cual tal cosa no estaba bien vista. Ser mujer o saber cosas, o sobrevivir. Ninguna de las 3. Dicho esto, esto ha sido el tema de esta noche. Estoy considerando tal vez hacer uno de los episodios por mes con video, es decir, sería la opción de video y la opción de audio. Es simplemente para poder añadir imágenes y ese tipo de cosas que a veces están interesantes. Estoy pensando en hacerlo tal vez sobre crímenes reales, uno solo de los capítulos. Si sacase 4 sería 1, si sacase 2 sería
uno también. Déjenme saber qué piensan. Tal vez agregue un botón de encuesta o algo similar. En fin, recuerden también que pueden enviar sus historias reales o ficticias a los correos que se encuentran en la descripción del programa. Estos son historiasdelabruja@gmail.com y cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. Además, recuerden que pueden compartir este episodio si les gustó, si quieren compartir la historia de alguna de estas 2 o 3 brujas con alguien, y que si no les gustó también lo pueden compartir. Cualquier tipo de publicidad es bienvenida. Dicho esto, me retiro por esta noche. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Me despido y como siempre, espero que no puedan dormir.